Listo, chicas, se escuchan y ven pantalla, ¿cierto? Sí, profe. Ujú. Entonces me olvidé lo que te estaba diciendo, Dayana, ¿me recuerdas? Sí, profe, estábamos viendo sobre las repercusiones pues, de esa intervención que se hizo al ecosistema. Ah, sí, bueno, entonces en sí el servicio ecosistémico de los humedales es reciclar todo este material en descomposición, ¿sí? Por eso les digo que son pichales, que la gente los considera como pichales, como chuquios y demás, como lugares podridos, lugares sucios. No es que sean sucios, sino que es como todo, un lugar donde llega toda la basura, ¿cierto? Y esta basura pues tiene que ser reciclada, tiene que ser de vuelta a donde tiene que ir, ¿sí? Lo que hace un humedal es realizar todo terminar con ese ciclaje de nutrientes, ¿sí? Dentro de ese ciclaje, lo que hace es o devolver esos nutrientes que son de tipo sedimentario al suelo, o devolverlos o enviarlos hacia el océano a partir de los diferentes ríos que van al océano, ¿cierto? O devolverlos a la atmósfera a partir del fenómeno de evaporación de agua que sucede en este, ¿sí? Por eso, y esto está dado o sucede a partir de todas las plantas y los animales también que se asocian a estos humedales, ¿sí? Si se pierde gran cantidad de humedales, ¿sí? Y digamos, ya no existe esta funcionalidad de reciclaje y ciclaje de nutrientes, ¿cierto? De finalización del ciclaje de nutrientes, lo que va a suceder es que pues todos estos desechos que llegaban a los humedales se van a quedar en el camino de donde pase el río, de donde pase esos ecosistemas acuáticos que influencian en la formación de esos humedales, ¿cierto? Ya no van a tener a dónde llegar y ese basurero, por decirlo así, o ese lugar de descomposición va a convertirse en otro lugar que de pronto sea un lugar donde se empiece a ver afectado, empieza a suceder este fenómeno de descomposición, de tal manera que empiece a degradar el ecosistema o el sitio donde esté sucediendo, ¿sí? Entonces, perder un humedal lo que hace es básicamente que se pierdan esos basureros de tipo acuático que nos van a ayudar al ciclaje de esos nutrientes y esa basura, por decirlo así, va a llegar a otros sitios y lo que va a causar es fenómenos de contaminación, pudiendo ser contaminación de cuerpos de agua o contaminación de ecosistemas terrestres. ¿Sí es claro para ti? Sí, profe, gracias. ¿Sí? Entonces ahí tocaría ver de pronto esos cuerpos de agua, esos ríos que influencian la formación de los humedales, qué pasó, a dónde están llegando, a dónde van, y de pronto qué está sucediendo con esos desechos que llevan en sí mismos. ¿Listo? Bueno, entonces les decía que por la misma composición, tanto biológica como física de los ecosistemas, podemos entender su grado de estratégico, ¿cierto? Además de todos esos procesos ecológicos que nos van a aportar ciertos servicios ambientales que van a favorecer nuestra propia supervivencia y sostenibilidad humana, ¿sí? Y también hablábamos hace mucho tiempo, cuando comenzamos semestre, que un ecosistema estratégico es ese sector, esa parte donde hay la mayor producción de cierto servicio ecosistémico, ¿cierto? Les daba yo el ejemplo de una cuenca, ¿cierto? Les decía yo que la parte estratégica de ese ecosistema era la parte donde había mayor producción de agua, ¿cierto? De pronto, hablando de ecosistemas humedales, entonces en este caso los humedales estratégicos van a ser esos humedales que generan el mayor proceso de ciclaje o de determinación del ciclo de estos nutrientes y de devolvimiento de los mismos al lugar donde deban estar, ¿sí? Entonces, de acuerdo a todas estas características, podemos entender qué es un ecosistema estratégico, ¿sí? Pero pues a partir de esto podemos hablar de esos métodos que se utilizan para identificar ecosistemas estratégicos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer, ¿sí? Para uno poder entender dónde se encuentran y cuáles son los ecosistemas estratégicos, uno debe hacer una búsqueda exhaustiva
dentro de las áreas protegidas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, SINAP, ¿cierto? Entonces uno, no sé, suponiendo, vamos a hablar o a identificar los ecosistemas estratégicos de acá del Valle de Sibundoy, debemos referirnos o irnos a buscar información del SINAP, ¿cierto? El SINAP, como lo dice su nombre, es la entidad encargada de designar esas áreas protegidas, esas áreas a proteger, que pues son importantes para cierto factor. Ellos tienen ¿cómo les digo yo? Sus características, sus ítems, sus procesos a seguir para definir qué sitio debe ser protegido y qué sitio no es necesario que se proteja, ¿sí? Entonces, esas áreas protegidas van a ser ese conjunto, perdón, de áreas que van a necesitar que se protejan o que van a ser protegidas para mantener cierta biodiversidad y cierto funcionamiento de, o cierta generación de servicios ecosistémicos, ¿sí? Y pues dentro de estas áreas se incluyen, o dentro del SINAP, se incluyen las estrategias que van a ser utilizadas para gestionar el medio ambiente y para generar estas áreas de protección, ¿cierto? Además de los instrumentos que van a ser necesarios utilizar para designar estas áreas a proteger, ¿cierto? Y esto se va a hacer para contribuir con todo, como un todo al cumplimiento de los objetivos de la conservación de los ecosistemas del país, ¿sí? Lo cual va a incluir todas las áreas protegidas que son de gobernanza o que pertenecen tanto al Estado como a diferentes entidades de tipo privado, ¿cierto? Además, esos ecosistemas que también pertenecen a ciertas comunidades, acá podemos hablar de comunidades indígenas, raizales, afrodescendientes, etcétera, etcétera, ¿cierto? Y pues que estén dentro del ámbito de la gestión nacional, regional o local, ¿cierto? Entonces, para entender qué ecosistemas son estratégicos, primero debemos entender qué sitios están siendo protegidos, ¿cierto? Y además de las razones del por qué están siendo protegidos. En general, como ya sabemos, los ecosistemas se protegen porque generan la formación de ciertos servicios ecosistémicos que nos benefician, además de que tengan una gran cantidad de biodiversidad que deba ser protegida, ¿sí? Entonces, dentro de estas áreas protegidas por el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, pues van a estar los parques nacionales naturales, las reservas forestales, que se consideran como protectoras de la naturaleza. En este caso podemos hablar también de parques naturales regionales, ¿cierto? No sé si este parque, el fin del mundo, sea un parque regional natural. Ustedes me dirán, chicos. No es un parque nacional natural, sino que yo pensaría que es un parque regional natural. ¿Ustedes qué dirían? Profe, yo creo que debería ser regional porque hace parte pues del departamento del Putumayo. Pues en dado caso sí también se podría considerar pues nacional porque hace parte de Colombia, pero pues es propio de Putumayo. Ujú. Y este parque o al fin del mundo, ¿lo administra Corpo Amazonía? No sé, la verdad, estoy preguntándoles, chicos. Bueno, pues yo creería que lo administra Corpo Amazonía, ¿sí? Entonces, si Corpo Amazonía lo administra o lo maneja y así, entonces sí sería un parque, Que, sí. pues, o sea, hasta donde yo tengo más o menos entendido, pues no sé si es correctamente, pues en sí, ¿no? La gran mayoría, pues, de los sitios turísticos y demás, así en la parte del Bajo, si los controla mucho el Corpo Amazonía, pues como es la corporación, pues, directa aquí en el departamento que se encarga, pues, de todos esos procesos así naturales, porque pues sí hay una persona pues que trabaja en eso de la corporación y sí me ha dicho pues que ellos siempre están en tanto pues no en los diferentes sitios turísticos y demás áreas así como de conservación pues que tiene el Bajo Putumayo.
Pues acá han venido, pero es muy mínimo, aunque ahorita estaban diciendo que iban a empezar a hacer un trabajo en San Francisco, pero no me dieron así como a rasgos que exactamente qué proyecto iban a implementar. Solamente dijeron que también estaban haciendo como investigaciones en San Francisco, no sé de qué. Pues yo creo que eso ya lo han de manejar internamente. Ujú. Vale. Gracias, Leslie. Pues sí, pues yo supondría entonces que este parque es regional, pues supongo, no sé si de pronto sea privado, si es privado ustedes me dirán, porque de pronto yo acá estoy inventando y les estoy diciendo cosas que no son. Sí, entonces no sé si es privado o no sé si es, si es regional de acá del Putumayo. Sí, entonces, pero bueno, ese sería un claro ejemplo de un parque natural regional, ¿cierto? ¿Y qué hay? Ustedes que conocen, o supongo que conocen, ¿qué hay en el fin del mundo? Profe, pues yo sí no le puedo dar razón porque nunca he ido al fin del mundo. ¿No? ¿Quién de aquí ha ido al fin del mundo? ¿Nadie? Yo, profe. ¿Tú has ido? ¿Y qué hay así ecosistémicamente hablando que puedes ver qué hay? Pues en sí, bueno, lo más representativo de acá creo que son las cascadas. Ujú, Mm, Pues a ver, en cuanto a las especies de flora y fauna, la verdad también son bastante variadas y, y que sí, bueno, también en cuanto a la belleza paisajística y, no sé, creencias culturales, también es bastante rico el ecosistema en esas cosas. ujú. Vale, entonces acá podemos ver, seguramente acá ya no hay bosque alto andino, sino acá habrán más que todo bosques andinos, tal vez de pronto con una transición a selva húmeda tropical, supongo yo que serán los ecosistemas, ¿sí? Entonces este lugar para identificar, supongo que es un lugar de protección natural, allí no se pueden hacer más actividades que no sea senderismo y ir a visitar básicamente, ¿cierto? Me dirán ustedes. Bueno, entonces de tarea, paseo este fin de año a ir a conocer el fin del mundo, si es que no nos encierran, ¿sí? Entonces, en ese caso, ay, se me olvidó lo que les iba a decir. Para establecer este sitio de protección, uno, pues están esas condiciones paisajísticas, ¿cierto? Lo que yo les hablaba en la clase pasada, de esa significancia paisajística del territorio. La gente va allá o a la gente le gusta ir al fin del mundo porque están estas inmensas cascadas, ¿cierto? Que son gigantísimas y que llaman mucho la atención, que son muy bonitas y demás, ¿cierto? Está esta significancia paisajística que yo les hablaba hace tiempo, ¿cierto? Además de que, supongo yo, o de lo que a mí medio me han contado, allí hay ciertos, gran cantidad de bosques, ¿cierto? Y mucha fauna, mucha biodiversidad, de lo que me han contado, ¿cierto? Entonces, además de esto, pues se favorece la protección a la biodiversidad y seguramente se favorece la formación o que siga existiendo estas cascadas que seguramente servirán para el abastecimiento de cierta comunidad, tanto natural, digámoslo así, como humana, que seguro va a través de, existe a través de ese río que lleva esa, que está de, o que sí, que ese río que tiene esas cascadas que Dayana nos menciona, ¿sí? Entonces, para establecer este sitio de protección natural, ¿cierto? Entonces hay que tener, podemos decir que hay un aprovechamiento económico. ¿Cuánto estará la entrada en el parque en el fin del mundo? ¿No saben cuánto cuesta? Profe, pues no sé, depende ahora ya, yo creo que el valor ya cambió también porque incluye ahora hospedaje, cosas así. Pongámosle que unos 25.000 el día, 50.000, no sé, estoy inventando. Como No 20. sé, profe, pero es que cuando hubo un tiempo que hicieron pues también mucha revolución por las redes,
que Ujú, porque estaban cobrando como 30.000 pesos por la entrada al fin del mundo y pues sí hubo, pues que bastantes, ¿cómo se puede decir? Se escandalizaron por eso, porque creo que estaban cobrando entre 3.000 a 5.000 o creo que ujú, mucho 10.000, no sé la verdad, pues lo que le digan es mentira porque no sé exactamente cuánto estaban cobrando la entrada, pero sí cuando hubo pues todo esto del confinamiento, pues empezaron a cobrar 30.000 pesos. Entonces, pues la gente sí hubo muchos que pues que se escandalizaron y decían que algunos solamente pagaban 2.000, que otros pagaban solo 5.000, entonces que cómo iban a pagar 30.000 pesos. Pero habían algunos que pues salían a defender y decían pues que eso es como lo más justo porque hay en otros parques que cobran como más de 50.000 pesos y lo que cobran es para, o sea, lo mismo para mantener el sitio, porque pues tienen que pagar, por ujú, ejemplo, las personas que recolectan basura, porque hay gente, o sea, como lo decían ahí mismo, que es muy cochina y que, o sea, va tirando lo que come en el piso y no ujú, les va a importar, o sea, no llevan ni una bolsita como que les duele meterse la basura en el bolsillo, entonces la van botando en el piso. Entonces, ¿qué pasa? De que, o sea, el espacio, comentaban que es muy bonito, pero que hay ciertas partes, o sea, que en los caminos, o sea, tienen que ir recogiendo basura porque, o sea, la gente es muy, muy inconsciente en ese sentido y va depositando, o sea, toda la basura en el piso. ujú. Entonces, que eso mismo que recolectan de la entrada es lo que les sirve, pues, para el mantenimiento del lugar. Pero decían que ahorita ya se volvió a normalizar el precio, no sé en cuánto estará. Ujú. Bueno. Em, y sí, exactamente. Entonces acá hay un aprovechamiento económico y es que es cierto. Manejar un lugar de estos, la gente espera que les cobren 5.000, 10.000 pesos, ¿cierto? Cuando debe haber toda una logística, cuando debe haber gente que esté limpiando, gente que esté atendiendo, gente que sirva como guía, ¿cierto? Porque una cosa es uno ir solo por allá, ¿cierto? Y otra cosa es ir con un guía, entendiendo por dónde se puede y por dónde no se puede pasar, ¿cierto? Entonces, pues yo, la verdad, yo sí, pues dirán que yo qué rica, pero no, pero pues, o qué mano de plata que tengo, no, obvio no, pero pues es que es lo justo, ¿cierto? En un lugar de protección natural, pues para uno ir a hacer senderismo, a conocer, tiene que pagar, ¿cierto? Porque hay gente que está eh, ayudando a esto, a la conservación de este territorio y también tiene sus necesidades, tiene que comer, tiene que vestir, tiene que ganar cierta plata, pues para a partir de cierto servicio que está ofreciendo, ¿sí? Entonces, en este lugar también se podría dar un aprovechamiento económico, ¿cierto? Y todo esto se da a partir del entendimiento de que, pues, de que es posible de que este territorio sea un ecosistema estratégico, dentro de este territorio haya un ecosistema estratégico de acuerdo a su o a su significancia paisajística, ¿cierto? Además de la composición de los ecosistemas que allí existen, ¿cierto? Y que seguramente estarán favoreciendo la generación de ciertos bienes y servicios que en este caso pues podría ser el bien y el servicio em, de recreación, ¿cierto? De turismo, de senderismo, ¿cierto? Donde la gente se entretiene y puede seguir, puede ir a ver, a conocer, ¿cierto? Y pues em, también digamos, la producción de agua, que se fomente la generación de este río, que siga su curso, que alimente ciertas comunidades que van más adelante de este río, ¿sí? Entonces, en este caso, se definiría esta área de protección natural por básicamente su significancia paisajística, ¿cierto? También tenemos los distritos regionales de manejo integrado, que son los lugares donde se debe dar un buen manejo al ambiente para conservar su misma estructura ecológica, las áreas de recreación, que dentro de esas áreas de recreación también entraría el fin del mundo, que es un lugar donde uno va a turistear, a caminar, a hacer senderismo, a conocer, ¿cierto? También los distritos de conservación de suelos, que son todos estos territorios donde el suelo es muy importante, tendrá ciertas características, tanto químicas como físicas, como biológicas, que le ayudarán
que le ayudarán a continuar con la conservación y preservación de ciertas dinámicas del suelo que favorezcan la presencia de cierto ecosistema, ¿cierto? Además de las reservas naturales de la sociedad civil, que en ese caso esas reservas naturales de la sociedad civil pues van a ser las reservas que ponga cada una de las personas que quieran tener este tipo de reservas, ¿cierto? Entonces para realizar para entender qué es un ecosistema estratégico, se debe entender en el territorio en el cual ustedes estén trabajando, qué áreas están siendo protegidas por el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, ¿cierto? Además de por qué razones está siendo protegido ese páramo, ese bosque, ese desierto, esa cascada, ¿cierto? ¿Qué razones favorecen el que se esté protegiendo, ¿cierto? Y a partir del entendimiento de esas razones, pues podemos decir que es un ecosistema estratégico, ¿cierto? Entonces ya hemos hablado en el transcurso de nuestra clase que las razones pueden ser el ofrecimiento de ciertos servicios ecosistémicos indispensables e insustituibles, la significancia paisajística del territorio, la significancia cultural del territorio, ¿qué más? La conservación de biodiversidad, ¿cierto? Todos esos factores nos pueden ayudar a entender el por qué ciertos territorios o ciertas áreas están siendo protegidas, ¿sí? Ay, aquí me faltó algo. Ya. También se deben entender las áreas complementarias para la conservación, ¿sí? Entonces, en ese caso, aparte de esas áreas protegidas para conservar esos ecosistemas estratégicos, ¿cierto? Se deben tener en cuenta las áreas complementarias para la conservación de ciertos ecosistemas, ¿cierto? En este caso, podemos hablar de áreas complementarias para la conservación, que en este caso pueden ser de interés internacional y de interés nacional, ¿cierto? Las áreas de interés internacional se conocen como las áreas de distinción internacional, ¿sí? Y en este caso hablamos de los sitios Ramsar, de las reservas de la biosfera, de las AICAS y del patrimonio de la humanidad. ¿Conocen algún sitio que pertenezca que sea un sitio Ramsar o una reserva de la biodiversidad o las AICAS o patrimonio de la humanidad? ¿No? Nadie conoce. Profe, ay no, pero no sé si estoy equivocada, pero los humedales no hacen parte como de los sitios Ramsar, sí. Sí, Algunos. la laguna Algunos de sí. la Cocha, profe, es una. La Cocha es un sitio Ramsar. Ajá, otra creo que es la Ciénaga de Santa Marta. Ajá, sí, señorita. El sistema de Chingaza, creo que es el otro. Ajá, sí, Y, señorita. espere, ya sabía otra. El ¿cómo Delta del río Baudó, algo así creo que se llama, este se Chocó. Exactamente. Y vean que todos estos sitios, esos sitios Ramsar, son humedales o cuerpos de agua, uno muy grandes, ¿cierto? Dos, son sitios que favorecen el establecimiento o más bien el abastecimiento de agua a ciertas poblaciones, ¿cierto? Y tres, sitios que favorecen la conservación de diversidad tanto acuática como terrestre. Recordemos que los humedales son estos humedales como de transición entre ecosistemas acuáticos y terrestres, ¿cierto? Entonces, los sitios Ramsar, como lo dice acá, son ciertos humedales, todas esas zonas que nos mencionó Dayana y Leslie. ¿Recuerdas esas zonas, Dayana? ¿Cómo, profe? ¿Recuerdas las zonas Ramsar que nos dijiste? Ah, sí, es la Laguna de la Cocha, el Delta del río Baudó en Chocó, la Ciénaga de Santa Marta, que sería en Magdalena y Atlántico, y el sistema de Chingaza, que es en Cundinamarca, si no estoy mal, y ya. Creo que hay más, pero no recuerdo más. Son hartísimos, ahí se los dejo. Listo, Laguna de la Cocha, Delta del río Baudó, creo que va con tilde en la O, me disculparán ahí la mala ortografía, la Ciénaga de Santa Marta, y el Parque Nacional Natural Chingaza, ¿cierto?
Que acá pues es un complejo, Chingaza es un complejo de páramos que abastecen de agua a Bogotá, básicamente, ¿sí? Y pues vean que todos estos lugares son cuerpos de agua que seguramente favorecerán la implementación o la formación más bien de humedales, ¿cierto? Y estos humedales son muy grandes, uy, se agrandó este cuadrito. Estos humedales son muy grandes, son importantes para la misma humanidad, la misma biodiversidad del territorio, ¿cierto? También hablamos de las reservas de la biosfera, que básicamente se conocen como los ecosistemas terrestres y o marinos, ¿sí? Que deben ser protegidos por la Red Mundial de Biosferas. ¿Conocen alguno de estos ecosistemas, algún ecosistema que sea protegido por la Red Mundial de Biosferas? O si quieren buscarlo en internet. ¿No? Bueno, entonces de pronto podríamos ser, ya que hablamos de ecosistemas marinos, hablamos de estos ecosistemas o de arrecifes de coral, ecosistemas coralinos, ¿cierto? Que son muy importantes para la conservación de la biodiversidad del mar, ¿cierto? De zonas costeras, podríamos decirlo. Eh, Además de la conservación o del cuidado de esa calidad de agua de esas zonas donde se encuentran los arrecifes de coral, ¿cierto? Y pues esto es significativo digamos es de importancia internacional porque sabemos que existen corrientes de agua de tipo marino, ¿cierto? Que recorren casi que todo el mundo, ¿sí? Estas corrientes pues lo que hacen es llevar contaminantes y lo que se pretende es que no vayan tantos contaminantes de un lado a otro, ¿cierto? Entonces, en este caso, por eso se favorece en general la protección de ecosistemas marinos, obviamente también de ecosistemas terrestres, pero pues acá les quería recalcar era esa importancia de los ecosistemas, de conservar y proteger y cuidar ecosistemas marinos, que lo que va a favorecer es que dentro de estas corrientes marinas no vayan gran cantidad de contaminantes de un continente a otro, ¿sí? Para continuar, tenemos las AICAS, ¿sí? Que las AICAS hablan básicamente de aves. Son las áreas importantes para la conservación de las aves, ¿sí? ¿Conocen algún lugar de conservación para aves que sea importante para que lleguen aves migratorias o algo así? Profe, pues el lugar que yo conozco y pues que donde siempre suelen llegar pues aves migratorias son prácticamente en los humedales. Ujú. Sí, señorita. En los humedales llegan muchísimas aves migratorias. ¿Otro lugar no saben? Bueno, pues de hecho yo considero, la verdad no sé si sea un ICAS, pero sí considero que la cocha también podría ser un ICAS, porque de hecho se han reportado varios artículos científicos que a la cocha llegan, pues aparte de que hay gran diversidad de aves, ustedes van a la cocha y ven un montón de pajaritos volando por ahí, ¿cierto? Es un sitio que favorece la llegada de aves migratorias. De hecho hay varios artículos, como les decía, que manifiestan o que reportan la cantidad de aves que llegan a asociarse a la cocha mientras están migrando, ¿cierto? Entonces vean lo importante que es la cocha. La cocha entra en todo prácticamente, en Parque Nacional Natural, en Ramsar, bueno, Reserva de Biodiversidad no tanto, y en AICAS, ¿cierto? Entonces, en este caso son sitios donde se favorece el cuidado de las especies, ¿sí? De las especies de aves, de las diferentes especies de aves, y en particular aves que sean migratorias. He aquí la importancia de que las AICAS son áreas de importancia, sí, de importancia internacional, porque aves del hemisferio norte o del hemisferio sur vienen acá al trópico a descansar, por decirlo así, o a esperar que pasen esas temporadas de
invernales o de climas adversos que no les permiten sobrevivir, obtener una buena calidad de vida, ¿sí? Entonces, las AICAS son importantes. Y también hablamos de sitios, en este caso naturales, que pertenecen o que se consideran como patrimonio de la humanidad, ¿sí? Que en ese caso estas áreas son las que preservan o las que cuidan sitios de importancia cultural para ciertas culturas indígenas, raizales o para nuestra propia cultura, por decirlo así, criolla, ¿cierto? Además de que hay una importancia natural, ¿sí? De mucho valor, por decirlo así, para la herencia común de la humanidad, ¿cierto? Entonces, en estos sitios de patrimonio de la humanidad podemos hablar básicamente de estos sitios donde se encuentran, eh, yo había hecho una diapositiva acá, pero se me borró. Bueno, donde se encuentran en general pictogramas o esculturas indígenas o ciertas evidencias que allí, en este lugar, existieron comunidades, podríamos decirlo, precolombinas, ¿cierto? Sí, comunidades muy antiguas que se desarrollaron dentro de ese territorio y que de alguna manera utilizaban la naturaleza que los rodeaba, ¿cierto? Si, digamos, hablamos de San Agustín, ¿cierto? Es un lugar que se sabe que hubo presencia de indígenas, me corregirán, creo que chipchas, ¿cierto? Y pues allá la gran cantidad de esculturas en piedra, ¿cierto? Y gran cantidad de esculturas en oro que han sido encontradas, ¿sí? Entonces, son sitios que tienen importancia tanto ancestral como natural, que también deben ser conservados o cuidados, ¿cierto? Para conservar tanto este conocimiento, estas evidencias culturales, además de esa biodiversidad que existe en el territorio, ¿sí? Entonces, esas áreas complementarias para la conservación también se pueden considerar como ecosistemas estratégicos, ya que pueden ser sitios Ramsar, ¿cierto? Ecosistemas estratégicos de tipo internacional, podremos decirlo, ya que son sitios Ramsar, ya que son reservas de la biosfera, ¿cierto? Ya que son AICAS y que son patrimonio de la humanidad, ¿sí? Dentro de estas, pues a ver, dentro de estas áreas complementarias para la conservación tenemos tres tipos de zonas, ¿sí? Pero, bueno, que son la zona tipo A, tipo B y tipo C, ¿sí? Pero acá ya podemos hablar las áreas que son de importancia nacional y que se conocen como las áreas de distinción nacional, ¿cierto? Que dentro de estas tenemos estas tres zonas que ya les mencioné, que se consideran en general como las zonas de reserva forestal que establece la segunda ley de 1959, junto con otras áreas regionales que no hacen parte del SINAP, ¿cierto? Entonces, dentro de esas áreas de distinción nacional, hay ciertas áreas de protección, podríamos decirlo, pero estas áreas de protección natural no hacen parte del SINAP, ¿cierto? Ya son otro tipo de áreas o áreas un poco diferentes que no las incluye el SINAP, ¿cierto? Estas áreas pueden ser de tipo metropolitano, de tipo departamental, de tipo distrital o de tipo nacional. Pueden estar dentro de esos cuatro tipos, ¿sí? Y hablando de las zonas tipo A, van a ser esas zonas que se considera o que se sabe que garantizan el mantenimiento de ciertos procesos ecológicos que van a ser muy necesarios para seguir manteniendo esa oferta de servicios ecosistémicos que nos ofrece ese ecosistema estratégico del cual estemos hablando, del cual estemos interesados, ¿cierto? Y pues estos servicios ecosistémicos de gran importancia van a estar relacionados principalmente con la regulación hídrica regulación climática, con la asimilación de contaminantes del aire y del agua. Cuando hablamos del agua, pues hablamos de esos ecosistemas de tipo humedal, de la formación y de la protección del suelo, ¿cierto? De la protección de paisajes singulares
y del patrimonio cultural, ¿cierto? Además de ecosistemas que sirven o que nos ayudan a dar soporte a la diversidad biológica, ¿cierto? Entonces, en este caso, esos ecosistemas tipo A van a ser básicamente esos ecosistemas que van a favorecer que se mantengan ciertos servicios ecosistémicos que nos estén beneficiando a nosotros como seres humanos asociados a cierto ecosistema, ¿sí? Entonces, en ese caso, podemos hablar de la regulación hídrica, ¿cierto? ¿Qué ecosistemas consideran que regulan el agua? Profe, acá no entrarían los páramos. Los páramos, sí señorita, los páramos que son básicamente abastecedores de agua, ¿cierto? Formadores de agua, podríamos decirlo. También podemos hablar del bosque alto andino, que acá en el bosque alto andino lo que ocurre es un fenómeno de acumulación de vapor de agua, ¿cierto? Por eso constantemente estamos llenos de niebla y con nubes encima. De hecho, hoy hay como mucha niebla, ¿no les parece? Entonces acá también llueve mucho, ¿cierto? También podríamos hablar de ecosistemas que tienen estas plantas que absorben mucha agua, que regulan ese exceso de agua en el suelo, ¿cierto? Entonces podemos hablar de esos tipos de ecosistemas. Ecosistemas que ayuden a la regulación climática, ¿cuáles consideran que pueden ser? Los humedales, profe, son pues, los primeros en ser los que ayudan a la regulación del, sí, del clima. Del clima. ¿Por qué? Ahí yo lo digo por el trabajo, ¿se acuerda, profe, que hice que decía que ellos, pues, aparte de ayudar con la regulación, pues también ser sumideros de agua, fuentes pues de agua, también ayudan, ¿no? Pues con los procesos de regulación del clima. Bueno, no Profe, recuerdo. Sí, dime. de, los ecosistemas de bosque no estarían acá. Ujú. ¿Dentro del climático? Y Ujú, sí, señorita. Bueno, de pronto, Leslie, nos haría falta profundizar cómo los humedales regulan el clima, ¿listo? De pronto te encargo eso para que nos ayudes y de pronto lo puedes buscar ahí, ¿sí? Los bosques nos ayudarían a regular el clima, uno porque son sumideros de dióxido de carbono o sumideros de carbono, ayudan a disminuir un poco ese efecto invernadero, ¿cierto? Y además que como bien sabemos dentro de los bosques hay un microclima diferente al que hay por fuera de los bosques, ¿cierto? Entonces en ese caso también entrarían los bosques. Dentro de la asimilación de contaminantes del aire, ¿qué ecosistemas entrarían? ¿Cuál consideran que es que serían los ecosistemas que son contaminantes del aire? Que son contaminantes, que ayudan a la asimilación de contaminantes del aire. Ahí también entrarían los bosques, chicos, ¿cierto? Porque ellos lo que hacen es ciclar dióxido de carbono, que es uno de los principales contaminantes del aire, ¿cierto? Mm, a ver, qué otro ecosistema nos ayudaría a la contaminación del aire? Mm, Profe, dime, ¿los manglares no entran ahí también? ¿qué hacen los manglares? Los manglares pues también son recicladores del dióxido de carbono y ayudan a mitigar todo tipo de, ¿de qué? De catástrofes que suelen haber, entonces con eso suelen prevenirse un poco Bueno, eso sí. y hacen otro trabajo en el agua, pero